Hoy fue, según las noticias, que algunos creen, que otros no creen, que dudosas se han vuelto las noticias. Hoy se comunicó que fue derribado un barco en la batalla contra el narcotráfico que hay del presidente Trump con los narcotraficantes de Sudamérica, que son varios, ¿no? Algunos dicen como que no le creo, otros dicen no, estuvo bien el golpe. Y es terrible. Bueno, por un lado se dice no, que es algo creado con inteligencia artificial el video. Otro manda el video y dice no, es real lo que ocurrió. Y yo no me quiero meter en problemas con ustedes, entonces me reservo mi opinión. Pero lo que sí me parece complicado es cuán dudosa se ha vuelto la verdad. Aquí hasta en tela de juicio está si había barcos, si se derribó el barco o no, o nos están engañando. Ese es un tema bien interesante. Y lo que está detrás de eso, obviamente, por un lado es la batalla contra el narcotráfico. El otro dice no, lo que viene es por nuestro petróleo. Y hay una serie así de cosas. Lo cierto es que hay batalla. El mundo está en batalla. Pero como la serie que empezamos el domingo, hay una batalla que es la más importante y tú estás involucrado en ella, y es la batalla por la fe. La batalla por la fe es una batalla feroz, es una batalla muy fuerte. No todo el mundo es consciente de eso, pero hay una batalla tremenda por la fe. El domingo les compartí que esta batalla por la fe es una batalla personal, y hablamos de cómo se requiere una verdadera espiritualidad para que de allí brote una fe verdadera. Y la fe es clave, porque es que la fe verdadera que viene de la espiritualidad verdadera te da conexión con Dios, y Dios es todo. Estamos hablando del Dios creador del universo, y la fe es lo que te permite recibir todo lo que Dios ya te ha dado. La fe te permite conocer a ese Dios, y cuando tú conoces a ese Dios estás equipado para cualquier cosa en la vida. Así que esa fe personal es muy importante, y es una batalla personal a la que continuamente se está poniendo nuestra carne y otros elementos. Hablábamos el domingo de esa falsa espiritualidad que a veces que en esa caemos, y hablamos que el desafío es que tú lo tienes a la mano, puedas ir edificando una verdadera espiritualidad. Tengo ganas de repetir el mensaje, pero por respeto a los que sí lo escucharon el domingo, no lo voy a hacer. Quien no lo haya escuchado está en el canal de YouTube. Hoy quiero continuar por la batalla por la fe en casa. Y la batalla por la fe en casa es la batalla de Dios. Entonces, miramos esta batalla mundial por la fe. El primer bombardero que tiene el enemigo. El enemigo ha soltado un buque, un avión, no sé cómo llamarlo, para bombardear las naciones enteras. Y una de sus artimañas es el engaño. El engaño. Porque la fe está conectada con la verdad, sí o sí. Y una falsa fe está cimentada en mentiras. Así que en esta batalla, unos misiles, unos torpedos, unas bombas atómicas, nucleares que utiliza el enemigo, es la mentira, es el engaño. Y dentro de este engaño encontramos la filosofía. Y no hablo de la habilidad para pensar, hablo de cómo entre pensadores
que no tienen en cuenta la palabra de Dios como una fuente de verdad. Surgen algunos conceptos que a algunos les parece interesante, y eso, cuando está bien estructurado, trata de promoverse a nivel mundial. Porque si la mentira se establece como verdad, se crea una fe, y si esa fe está basada en una mentira, la gente vivirá en un engaño, una fe que no los llevará a ningún lado. También este engaño se pone muchas veces el vestido de lo lógico y lo racional, porque la fe en Dios es superior a lo lógico y a lo racional. No es irracional ni es ilógica, pero no está limitada por lo lógico y lo racional. Entonces, parte del ataque a la fe es cuando temas de Dios los quieren ver desde la lógica y desde lo racional. Por ejemplo, veíamos el domingo que Elías fue alimentado por cuervos, y el pensamiento racional, queriendo explicar eso, dice que habían unos señores que les decían los cuervos, entonces que eran seres humanos a quienes se les daba este calificativo, que no fueron animales, fueron animales los que trajeron. Entonces, muchas veces, quitando el poder sobrenatural que tiene la fe, entonces se viste de lo racional y de lo lógico. Pero hay otro sistema de ataque y otro bombardeo para aquellos que ya han creído, es decir, tienen la fe, tienen la verdad. Entonces el enemigo dice: ¿con qué lo golpeamos? Y ahí viene el asunto de la opresión. Y la opresión, dentro de tantas cosas, va a ser hacia lo económico, y va a ser dentro de lo económico entra el tema de salud también, el tema de enfermedad. Ustedes saben que la gran crisis económica del 2020 fue a través del COVID, que algunos dicen que fue intencional el COVID, que fue fabricado por los altos mandos para poder manipular mejor al mundo. Yo en esos temas no me meto, Dios no me lo ha revelado, entonces no me pongo a decir algo que yo no sé. Pero algunos sospechan de eso, ¿no? Y si alguien sospecha de que los gobiernos hacen eso, es porque de alguna manera pueden haber ese tipo de cosas, ¿no? Que se ataque lo económico a través de la salud. Pero también está la persecución directa y la sentencia de muerte a los portadores de la verdad y de la vida. Porque la fe en Dios está conectada con la verdad y con la vida. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. No hablamos de una fe teológica meramente, hablamos de una fe que produce vida. Y cuando alguien como Elías es un portador de la verdad, pero no solamente es portador de la verdad, él lleva la presencia de Dios consigo. Entonces, cuando hay personas así, como todos ustedes, entonces va a haber persecución, opresión, ataque. ¿De parte de quién? Del enemigo, pero disfrazado de gobierno. Una de las últimas mentiras, y que está de moda, son todos los conceptos que tienen que ver con la ideología de género. Eso es una mentira fabricada y que se ha buscado imponer sí o sí en todos los países del mundo. Mentiras como la interrupción voluntaria del embarazo, que no es otra cosa que asesinato. Es un concepto que se ha distribuido a la nación del mundo, y los países del mundo han tenido que decirle sí a eso por la presión económica que hay detrás de eso. Es muchísima la cantidad de millones de dólares que se mueve a través de esto. Entonces, uno de nuestros presidentes, no el actual ni el otro, uno que está ahí como en medio, él tuvo que decirle sí, hacerle cabida a unos conceptos, porque es la dinámica del mundo.
Y la dinámica del mundo la mueven los poderosos de la tierra que están detrás de los políticos. Los políticos de alguna manera son ejecutores de algunas personas que manejan muchísimo dinero. Entonces viene una opresión y lo que viene a través de eso es establecimiento al pupitrazo, a la brava, de mentiras, de políticas y obviamente de persecución. Miramos. Abordar, y no porque yo quiera abordar, es porque es lo que aparece en lo que sigue a continuación y es muy interesante. Es muy interesante que después de que nos muestran la fe de Elías, todo el capítulo se va a ir en lo que ocurrió en esos 3 años de sequía en la casa de una viuda. Ahí, en la casa. Y es muy interesante lo que ocurre allí, que es lo que vamos a mirar nosotros en esta noche. Entonces, quiero darte insumos para que tu fe crezca, para que seas fortalecido en la fe, para mostrar lo preciosa y valiosa que es la fe. Capítulo, creo que me equivoqué, ustedes me van a triturar. Medios, yo les dije que es del 17, es desde el 8. Es el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 8. Perdón, que después de los 40 es un poquito complicada la vida. Resulta que Dios le puso a Elías mesa en medio de la sequía, y comió y bebió pan con carne y agua, pero el arroyo se secó y los cuervos dejaron de ir. Y así como venía la sequía, también le tocó la sequía al nombre de Dios. A veces uno dice que cree que la fe es este arroyo nunca se va a secar. No, el arroyo se le secó y los cuervos dejaron de ir. Entonces ahí viene algo muy importante que nunca se va a acabar, y es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es guía, es lumbrera, y moverse en fe es moverse por la palabra de Dios. Ahí
le llega una palabra revelada, pero tú y yo tenemos la ventaja de tener la palabra escrita. El tiempo de la revelación de la palabra, de inspiración de la palabra, duró siglos, pero ya terminó. Es decir, que todo lo que Dios quería que supiéramos de su palabra inspirada ya pasó, y la tenemos ahí en el santo libro, en el libro que estamos leyendo. Ahí están todos los insumos de la fe, y la fe es moverse por la palabra de Dios. No ves a Elías moviéndose por las circunstancias. Él no dice, oh, el arroyo se secó, los cuervos le hicieron, no, la puedo terminar. Él está esperando la palabra de Dios, y viene la palabra de Dios en el momento en que la sequía alcanza a Elías. Entonces viene la palabra de Jehová diciendo, ¿qué dice? Levántate, cambia el versículo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Cuando usted pone a curiosidad dónde queda Sarepta de Sidón, pues resulta que primero Elías está en Samaria, después de dar el juicio sobre Israel de los años sin lluvia. Entonces él tiene que moverse al arroyo donde Dios le dijo que es la parte norte del Mar Muerto, que viene a ser la parte sur de Israel. Es como que tú estás en el Amazonas y viene la palabra de Dios y tienes que irte para Panamá. Panamá ya no es Colombia. Podría haberse quedado escondido, no sé, por allá en las montañas del Guaviare, pero Dios le dice, bueno, y lo saca del país, lo deja allá en el borde, en el límite. Él tiene que cruzar a otra nación, y eso es maravilloso porque Elías no le pone peros a eso. No le pone peros a eso. Un judío, después los de legalismo dijeron, un judío nunca debe pisar territorio gentil. Tenemos que estar siempre en nuestra nación, pero Elías no tiene problema con eso. Levántate, vete a Sarepta de Sidón. Vimos que una de las características de la espiritualidad es la obediencia y la dependencia. Vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y mira esto. He aquí, yo he dado orden. Así como lo dio orden a los cuervos, aquí Dios da orden también. Yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. ¿Qué le está diciendo allí? Tienes que analizar la palabra. Vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Es decir, allá te vas a quedar. Vas a encontrar un Airbnb, diría algún. Mira por Booking, no sé, ve allá, vas a encontrar un hotel, porque vas a morar allí. Ella no tiene propiedad allá, pero allá vas a vivir. Ok, muy bien, voy a morar allí, allá voy a quedar un buen tiempo. ¿Dónde? En la casa de una mujer que es viuda. Y ella no solamente te va a dar posada, sino te va a mantener. Algunos dicen, ahora, es impresionante Dios. Ustedes saben que en ese contexto una desgracia era ser viuda, porque una mujer sin marido era una mujer sin seguridad social, porque no podían trabajar. Y no solamente en Israel, en las naciones, porque este asunto de la minimización de la mujer era mundial. Entonces es muy curioso la persona que Dios escoge. Ahora esta mujer ya llevaba, porque tal vez un año de sequía, y el esposo ha muerto. Tal vez murió hace poco, no hace más de 8 años, o 6 años, o 5 años, o tal vez murió empezando la sequía. ¿Por qué? Lo van a ver más adelante, porque ella tiene un niño.
es un preadolescente. El término con el que está escrito allí en hebreo al niño, que hay varias formas de llamarme a un hombre, no es el término que se utiliza para el adolescente, es el término que se utiliza para alguien de 9 años, 8 años, 7 años. Y yo no creo que el marido haya muerto apenas nació el niño. Entonces ella lleva poco tiempo. ¿Qué es? El hombre es el que sale, trabaja, busca, pero de repente, ¡pum!, se queda sin esposo. Y a la vez que se queda sin esposo, viene la sequía. Y es viuda y tiene un niño. Complicado. Algunos dirán, yo soy cabeza de hogar. Estamos frente a una mujer que es cabeza de hogar, pero que no tiene la opción que hoy muchas tienen de trabajar. Hoy en día es más fácil para una mujer encontrar trabajo que para un hombre. De alguna manera es más chévere trabajar con las mujeres. De verdad. Y las mujeres son tremendas en lo que hacen, trabajando, son muy hábiles. Entonces eso se ha venido valorando en los últimos años. Pero allí no tienes esas condiciones, tú tienes que trasladarte allá para que mires lo descabellado, loco o irracional que puede llegar a ser una dirección de Dios. Entonces, como primer punto para que tú lo guardes aquí, la fe supera la lógica y lo racional. El enemigo va a tratar de golpear la fe con lo lógico y lo racional. Pero aquí Dios, en su batalla por la fe, da un orden que se sale de lo lógico y de lo racional. Nadie esperaría eso. Nadie. Elías, que es un hombre que entiende muy bien lo que Dios está hablando, tiene una fe inquebrantable y por eso él va. Pero imagínate tú en una situación así. Vaya que ya va a haber una mujer que lo va a sostener. A mí la sola idea de que me sostenga ya me provoca como una crisis. No sería yo capaz de hacer eso. Pero él va. Él va. La viuda pareciera que ya sabe, ¿no? Porque dice que Dios dio orden. Entonces uno se imagina que allá se le parece el Señor dijo viuda, y ahí sí, Señor, va a venir alguien que lo sostiene. Pero tú te vas a dar cuenta que ya no tiene ni idea. Pero Dios ya dio la orden. Entonces, la fe que te conecta con Dios y la fe que Dios quiere que crezca en todos nosotros es una fe que se conecta con cosas que ya Dios está haciendo en el mundo espiritual, que ya ocurrieron, que Dios ya ordenó, que van a ocurrir sí o sí. Por eso es tan importante la fe. Y la fe no tiene que ver con algo mágico, no es una varita que tú dices yo creo, y por eso se da. No es confesión positiva. Tiene que ver con entender qué es lo que Dios está haciendo. Y la fe te lleva a conocer a Dios y a conocer sus planes. Y cuando tú conoces quién es el Dios de la Biblia, porque lees la Biblia y porque a través de la oración de su Santo Espíritu llegas a recibir la información que Dios quiere que tú recibas, que no es toda la información del mundo, sino la que tú necesitas. Entonces esa fe te va, luego de entender qué es lo que Dios quiere hacer, te va a conectar con lo que Dios quiere hacer y te va a hacer moverte en lo que Dios quiere que tú te muevas. Entonces tú vas a ver, ya debes sospechar que el siguiente versículo va a decir Elías se levantó, porque la primera orden es levántate. ¿Qué dice el versículo 10? Entonces él se levantó. Mira lo sencillo que es la fe. Levántate, se levanta. Va, ve, él va. Se levantó y se fue hasta Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó. Y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. ¿Cuánto crees que vale ese vaso de agua? No. En
un país que lleva un año sin llover. Me cuenta un amigo que en un país que lleva como 7 años sin llover, un botellón de agua está como en 400.000 pesos por el de Somalia. Imagínate la petición de ellos. ¿Sabes? La ayuda está cargando, uno diría, no la ayuda a cargar las líneas. Y cualquiera que no lea bien este pasaje van a decir, claro, por eso los pastores o los predicadores, por eso que este escrito se aprovechan, ¿no? Y manipulan el texto. Te ruego que le traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Dame el siguiente. Los poderes mágicos. Y yendo ella, ¿por qué fue? ¿Por qué fue? Porque así son las mujeres. Qué cosa, ¿no? Si fuera un hombre hubiera dicho, me encanta el personaje que escoge y me encanta lo que la Biblia habla de las mujeres. Cuando tú miras quiénes sostenían el ministerio de Jesús, eran mujeres generosas. La generosidad no es cuando tienes muchísimo y das algo de lo muchísimo que tienes. Muchas veces la generosidad se ve cuando tienes poco. Él le dio un vaso de agua y yendo de ella fue a traerle el vaso de agua. Y yendo de ella para traérsela, él dijo, ven, espera, ven. Ella vuelve y le dijo, quiero que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Digo, el agua sola me hace daño, me la traes con un pancito. ¿Cuánto valía ese pan? Ponle precio a ese pan. En un país que lleva un año sin llover, donde no hay productos. Es impresionante lo que ocurrió en Venezuela, de cómo una canasta de huevos, ustedes me corrigen, llegó a costar lo de un salario mínimo. Más. Imagínate. Es peor la situación de ella. Y llega y le dice, dame un pedazo de pan. Ahora, ¿ella qué dice? Y ella respondió. Mira lo que respondió. Vive Jehová tu Dios, porque ella no es judía, pero confiesa al Dios de Dios por nombre. Vive Jehová tu Dios. Lo que está diciendo allí es, mira, por ese Dios, por Jehová que es tu Dios, lo que te digo es absoluta verdad. Una especie de juramento, de decir así, pero con más reverencia que esto. Le aseguro delante de ese Dios que es Jehová y que es tu Dios, ya sabe que él es judío, que no tengo pan cocido. O sea, no hay nada cocinado. Solamente tengo un puñado de harina. ¿Cuánto tenía? Un puñado. O sea, puedes tú sentir cuánto tenía ella. Eso es lo que sientes de tu mano, era lo que tenía. Y un poco de aceite. Tal vez esto es mucho. Un puñado y un poco de aceite. Es todo lo que tengo. En una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí. ¿Para quién? Para mí. Y para mí, hijo. Para que lo comamos y nos dejemos. Es peor que la situación de un preso cuando va a morir. Porque muchas veces cuando van a morir le dicen pida su última comida y puede pedir el banquete que quiera. Esta va a morir, pero ni siquiera puede disfrutar un buen banquete. Y dice,
después de esto ya no hay nada, o sea, no hay nada. No hay donde pedir, no hay que empeñar, porque no hay nadie que tenga. Es una... O sea, si nos asustó el COVID, imagínate esta situación de y nos vamos a morir después de esto. Esa es la situación. Y aún así puede traer agua. Eso me impresiona. Aún así va a traer el agua. Ahora, Elías, al mejor estilo de creyente, y según lo que espera la mayoría de la gente, le digo, pues yo te traigo un mercadito. Yo sentí del Señor traer unos paqueticos de harina, unos paqueticos de aceite, ¿no? Porque eso es lo que se espera del hombre de Dios, de la iglesia. Entonces la gente viene aquí, sí, cuando hay necesidad económica, pero quiero que me den dinero. El domingo hubo 2 personas que entraron. Yo iba corriendo, como siempre, de afán saliendo, y me presentaron un problema económico ahí rapidito, porque vieron que iba corriendo, y me tiró un plato de una vez. Yo dije, hoy no, y me fui por el afán. Pues ahí me incomodé, porque a veces asociamos que es que el hombre de Dios debe de tener plata para darle a la necesidad de la gente. Y Dios no obra así. A veces, la vida como obra. Elías le dijo a esta viuda que está a punto de morir, que no tiene sino un puñado de dinero, un poquito de aceite, que la economía, si usted ha estado asustado económicamente, esta mujer está en la agonía. Dice, no hay esperanza de nada. No tengas temor. Ve, haz como has dicho, o sea, ven a la leña, prende el fuego, pero hazme a mí primero. Es agresivo. ¿Sabe por qué es agresivo? Porque Dios está en batalla por la fe de tu casa. Hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, bien asadita, y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Tienes que analizar lo que Elías está diciendo, porque es una batalla por la fe en casa. Mensaje de Dios, número 1, no temas. El Señor le dice, vete a una viuda, allí te vas a quedar a vivir y ella te sostendrá. Y él llega, apenas empieza esta lenta, la ve y se tiene que ser ella. Y ahí dame agüita. Y eso hecho ya, de que ella va a traer, dice, esta es lo que. Y luego dame pan. Toda la historia que acabamos de leer. Y aquí viene el mensaje. Número 1, no temas. No dejes que el miedo entre en casa. Porque ese es el ataque del mundo. Ese es el ataque de Satanás. Esa es la forma en que se manipulan las naciones, a través del temor a morir y del temor económico. Hebreo dice que el Señor le ganó la batalla a aquel que tenía el imperio de la muerte y que liberó a aquellos que tenían ese miedo a morir. El miedo a morir se convierte en un gancho que el enemigo va a utilizar cada vez que quiere manipularte. Es como si tú tuvieras una armilla aquí atrás. Te tiene miedo. Entonces le lanza su cosita para traerlo y comienza a manipularlo porque tiene miedo. Dejar de temer es quitar ese gancho para que el enemigo no me pueda enganchar en el temor. No temas. Minimiza allí el asunto. Tiene miedo, obvio. Y no tiene miedo porque el profeta llegó. Lleva tal vez 2 años con miedo. O tal vez desde que el esposo murió. Tiene miedo. Y un miedo que ha ido acrecentándose y acrecentándose porque se acabó los ahorros que dejó el esposo, tuvo que vender los muebles que compró con el esposo, fue saliendo de cosas, ya no hay nada más que vender.
y ha venido actuando el miedo durante mucho tiempo. Y ahora está en la misma situación, dice, voy a hacer lo último. Y cuando uno se está acercando a la muerte, lo más natural es tener miedo a ese momento. Entonces, él sabe que llegan de una mujer que tiene miedo. Entonces le dice, no temas, no tengas temor. Y siempre será la palabra de Dios para ti. ¿Tienes temor a no tener dinero? No creas que Dios va a decir, toma. Llega la plata y tú dices, se fue el miedo. Cuando no esté la plata va a volver. El problema no es el recurso, sino el temor, que es lo que el Señor va a atacar de frente con su palabra. No temas. Y parte de la batalla por la fe en casa es minimizar hasta extirpar todos los temores que tengamos. No temas. Dice, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Entonces, en medio de esta escasez tiene uno, ¿qué está haciendo Elías? ¿O qué está haciendo Dios a través de Elías? Haciendo que ya active este asunto de entregar, de soltar. Porque dar es difícil, pero es mucho más difícil cuando solamente tienes 2 puchos en cada mano. Pero Dios, no pretendas que Dios te llene las arcas para que tú des. Da de lo que tienes. Hace 8 días, en el culto, cuando pidieron la ofrenda, alguien me dijo, ay, las bolsitas, los alfolí, ojalá ya los tengan listos. Entonces yo dije, ay, no los han bajado. Entonces fui porque Fabián estaba predicando y ya los tienen ahí resueltos. Yo salí para allá y empezaban a ministrar la ofrenda. Y yo dije, hoy no tengo para dar ofrenda. Y dije, hace años que yo no estaba en un culto sin tener con qué dar la ofrenda. Y entonces saqué el celular y cuando hago esto, se cayó un billete de 2,000, todo arrugadito. ¿Y esto qué hacía ahí? Cogí, lo levanté y metí la mano. Y eso me pasa continuamente, que dejo plata en los pantalones y quién sabe cuántas veces se lava ese pantalón con ese dinero ahí. Nosotros sabemos lavar dinero por si alguno está interesado. Y entonces miro y encuentro otros más billetes allí, otro billete de 2,000 y uno de 5, 9,000. Y eso apareció cuando yo le dije a Dios, porque le dije allá atrás, hoy no tengo con qué dar. Hacía rato no me pasaba eso. Y cuando me aparece eso, yo digo, sentí la voz de Dios en mi corazón, ahí tienes para dar. Yo le dije, gracias, Señor. Entonces, de los 2 billetes de 2,000 y 5,000, que era lo último que había, pues cogí el de 5,000. Con alegría. Me encanta que Dios haga eso. Me encantan los detalles de Dios cuando hay poco. Me fascina. No quiero decir que no siento angustia. Por ejemplo, tenía un poquito de tristeza, pero se fue rapidito. Y salgo allí y Cata me dice, ¿te los llevo? Yo le dije, no, yo quiero llevarlos, porque hay gozo en el dar. Eso es lo que está haciendo allí. Dame. Por eso Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir. El mundo malinterpreta y dice que uno se aprovecha de la gente, que uno los manipula. No, esa es la fe. Aquí a una viuda a punto de morir, el Señor le dice, dame primero. Quita la tendencia de la carne humana cuando estás en crisis. Yo primero, yo primero, yo primero, yo primero. Yo. ¿Y lo mío qué? Eso es mételo de segundo, porque lo peor que tú puedes tener es el yo de primeras. Tu yo siempre debe estar abajo. Dame a mí primero y después comerás tú y tu hijo. ¿Qué está haciendo Dios? Tienes, porque ella dijo, no alcanza sino para él y para mí. Tienes que creer. Dame a mí primero. Y luego suelta la palabra. Nota que no le trae un bulto de harina. Aquí yo traje una harinita para que siga preparando. Trae palabra.
Porque la fe viene por la palabra de Dios. No busques la fe de otra forma. Tú dices, ay Señor, que mi fe crezca, que mi fe aumente. Es la palabra. La fe viene por el oír y el oír y el oír y el seguir oyendo la palabra de Dios. Versículo 14. Porque Jehová, Dios de Israel, ¿dónde está ella? En Sidón. Porque Jehová, Dios de Colombia, ¿dónde está ella? En Panamá. Acuérdense de la creencia territorial, ¿no? El Dios de Sidón es Baal, de donde viene Jezabel, a propósito, que la casita de ella era un poquitico más arriba, allá en Sidón, la casa de Jezabel. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará. No le dice se te va a aumentar, dice no escaseará. Ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Es decir, el puchito va a continuar. El puchito va a continuar. Y Dios es poderoso para hacerlo. A veces creemos que Dios tiene que traer las cantidades. Y Dios muchas veces no obra así. Es el mismo principio que está en el maná del desierto. Venía el maná cada día y no le permitía a Dios ahorrar. Si al principio dijeron, comamos maná, porque qué tal que mañana no vaya, al otro día estaba podrido. Tenían que creer que cada día venía. Porque lo que hace Dios allí es ir matando el miedo. Un día Caleb me preguntó, papi, porque siempre que estás en una bomba, tenía 4 años Caleb o 5, porque siempre dices 10,000 de gasolina. Con la gasolina en ese entonces a 8,000 pesos el galón. Entonces yo le decía, papi, porque es lo que necesito para andar. Pero no quise decirlo porque nunca puedo decir, llénemelo, tanquelo. No. Full. Llegaba uno allá a la bomba, ¿se lo llenamos? No, 10,000 de gasolina. Entonces Caleb me dice, ¿por qué siempre dices 10,000 de gasolina, papi? Entonces no entré en detalles, pero ustedes entenderán los detalles, ¿no? Y en ese contexto que llevaba así ya bastante tiempo, 2 años, 3 años tal vez, llegó a donde mi pastor Edgar, y entonces allí está Sandrita, y tienen una cita de esas que es me falta la mitad de la prédica, pero por respeto a algunos la voy a dejar para dentro de 8 días, la continuación. Quiero terminar con esta primera parte, la batalla en la casa parte A, la segunda parte B. Isaí tenía una cita de especialista. El pastor Edgar, el papá de él, no podía llevarlos. Yo tenía mi carro allí y ya le había echado los 10,000 de gasolina hacía como 2 días. Y entonces iba bajito. Entonces me dice, ¿me puedes llevar, Martín? Es allí nomás a las 127. Eso implicaba desviarme un poquito. Yo le dije, bueno, está bien, sí. Dentro de mí dije, Dios mío, yo voy cortico de gasolina, pero no le dije nada. Sí, está bien, como cuando dicen, ¿me das un vasito de agua en plena sequía? Pues sí, yo se lo traigo. Y vamos caminando. Vamos en el carro, doy el giro por la autopista en la 127 y voy subiendo el puente de la 127 y ahí, en la subida, se me acabó la gasolina. Y el carro se apagó. Freno de mano y la pitadera atrás. Entonces empieza a decir, ay, ¿qué pasó? Me quedé sin gasolina. Ay, no. Y la cita, quedaba como 3 minutos para llegar a la cita. Entonces yo dije, Señor, ponle gasolina. Prendí y le puso gasolina. Eso Isaí gritó, ¡ah! Y Sandita dijo, milagro. Y yo, yes.
4 cuadras más, los dejé ayer en el consultorio y me fui. Y arranco yo para la casa. Cuando miro el tanque, le había echado Dios 10.000 de gasolina. Entonces yo le dije a Dios, Dios, no te entiendo, ¿por qué no lo llenaste? Y Él me dijo, no se acabará, ni escaseará. Siempre habrán los 10.000 de gasolina. Y así. Entonces la pregunta de mi hijo de ¿por qué siempre dices que 10.000 de gasolina? Dejó de ser una respuesta de vergüenza. Porque yo de pronto no le decía porque no quiero meterle pensamientos de que Dios es escaso, de que Él me da solamente 10.000, sino hoy les puedo contar la historia con plena libertad y decir, ese es nuestro Dios. No necesito tener el tanque lleno para saber que voy a llegar a mi destino. Él me da cada día lo que es necesario. Voy a terminar. Voy a terminar. Versículo 17. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido haciéndole morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño, ¿cuántas veces? 3 veces. Y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco, ese conozco es he experimentado que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Es lo que es la batalla. Aquí está Israel, el pueblo donde se origina la fe y el pueblo frente al cual Satanás levanta batalla contra él. Levanta una mujer llamada Jezabel y por el miedo del rey de Israel, por el asunto económico que representaba hacer sociedad, pacto con el puerto marítimo de moda del momento, los vínculos comerciales que eso implicaba, ese miedo, se casa con ella y al casarse la pone autoridad. Esta mujer se aprovecha del carácter débil, tímido de Acab, que lo hace manipulable. Su falta de fe hace que su carácter esté basado en el miedo y eso hace que sea manipulable y ella comienza a manipularlo y toma el control en Israel. ¿Cuál es la intención de Jezabel? Matar la fe de Israel, porque coloca el culto a Baal, templo a Baal, una serie de enseñanzas que Baal es el dios de la fertilidad, que Baal es el dios de la lluvia, el dios del trueno, que Baal es el que hace, es el dios de la fecundidad, que la tierra brota alimento por Baal y viene la lluvia del cielo por Baal y hay que hacerle orgías a Baal y a Acera para que eso se dé, porque ese es el culto a Baal. De eso se llenó Israel, una cantidad de mentiras que conducían a la iniquidad y al pecado, porque eso son las mentiras. Y no satisfecha con esto, en la posición de autoridad dijo, muerte a todos los profetas de Jehová, y comenzó a matarlos a todos sistemáticamente, buscando matar la fe en una batalla contra Dios.
No solamente contra Israel, contra Dios. Ahora mira qué hace Dios. Ella se mete aquí. Dios levanta a un hombre, a un adorador, a un hombre de fe. Le dice, manda el juicio. No habrá lluvia. Es decir, se van a dar cuenta que no es Baal. No habrá lluvia, sequía. Y luego dice, ok, ahora pon tu pie en Sidón, de donde es Jezabel. Entonces camina todo el territorio judío de Israel y sale de Israel y pone su pie en un territorio gentil. Allá. Jezabel pone el pie en Israel, Dios pone el pie en las naciones y se mete allí para darle a conocer a las naciones que el Dios de Israel no es solamente el Dios de Israel, es el Dios de las naciones. Y entonces, permítame traducírselo así, evangeliza a la primera mujer no judía. Entonces cuando va aquí uno dice, ¿qué está buscando Dios aquí? ¿Está buscando el puchito de harina y el puchito de aceite que ella tiene? ¡Ay, qué Dios tan ventajoso! No. Cuando Elías va caminando, va viajando aquí a esa viuda a la que Dios ya le dio una orden en el mundo espiritual. Entonces él se encuentra con una viuda que tiene una casa y que tiene un niño. ¿Qué tiene esa viuda en casa? ¿Cuántos bultos de harina? Un puchito de harina. ¿Cuántos galones de aceite? Un poquito de aceite. ¿Qué más tiene? Hay algo más que ella tiene. Un hijo que está con salud y después va a estar muerto. Tiene un poquito de fe. Porque ella dice, vive Jehová tu Dios. He estado aquí, vecina de Israel, y siendo vecina de Israel he escuchado de Jehová. Y puede que en medio de la sequía y viendo que Baal no es respuesta, de alguna manera ha dejado entrar el santo nombre de Dios a su mente y a su corazón. No lo conoce, no sabe quién es, ha escuchado del Dios de los judíos, pero cuando llega Elías dice, no dice por Baal, dice vive Jehová tu Dios. Hay un poquito de fe en Jehová y Dios allá vio ese poquito de fe y dijo, con ese poquito de fe, si lo hacemos creer, si regamos ese poquito de fe, y eso va, Dios ve el poquito de fe y entonces llevas al hombre de fe que va cargado de la palabra de Dios. Ella se encuentra con que ella tiene un puchito, pero él está lleno de fe. ¿Qué fue lo que hizo Dios trasladando a Elías desde allá hasta Sidón? Llevar fe, porque fue con lo que él llegó. Yo tengo un Dios que habla y que lo que dice es. ¿Tienes eso? No temas. No temas. Después Jesús, citando esta palabra, va a decir, cuando Dios quiso obrar, cuando está hablando de Israel, que Israel lo que hizo fue encerrar la fe, dijo, Dios no vino a una viuda de Israel en el tiempo de sequía, vino a una mujer gentil. Y entonces el Señor le lleva fe y ella comienza su fe a crecer. Jezabel se mete en el palacio, en el lugar político. En el lugar político, Dios se mete en la casa de una viuda. Jezabel se mete en el lugar de gobierno diciendo, desde aquí voy a aplastar. El Señor dice, yo me meto en casa del necesitado, en la casa del pobre, en la casa del que no tiene poder político, y desde allí va a crecer la fe, porque ese es el reino de Dios. Luego, si el Señor deja así la historia, entonces ¿en qué queda convertido el nombre del Señor? Dios es el Dios del pan y el Dios del aceite.
Y a Dios no le interesa que lo conozcamos así, como el Dios de los 10,000 de gasolina, como el Dios del arriendo o del mercado. Si Él limita la fe solamente a resolver el tema económico, se va a quedar con que es el Dios del pan y del aceite. Entonces, estando allí, ocurre algo que ni Elías entiende: murió el hijo. Y esta muerte del hijo, ¿qué viene a hacer en la mujer? Desarrolla algo muy importante. Ella, en medio de su angustia, se murió. No se murió de hambre, pero se murió. Y en medio de ese asunto comienza el ¿por qué? ¿Por qué está el hombre de Dios aquí? ¿Por qué? Y comienza ella a recordar cosas, y a recordar cosas, y a recordar cosas. ¿Qué recuerda ella? ¿Ah? ¿Has venido aquí a traer a mi memoria qué? Mis iniquidades, mi pecado. ¿Qué surge dentro de ella? Convicción de pecado. Convicción de pecado. Y sí, yo he pecado, y por eso, sí, yo he pecado. Y entonces Elías, también desconcertado, dice: Dios, sánala. Y entonces él se tiende sobre el niño 3 veces y viene a la vida. Porque Dios no es el Dios del pan y del aceite, Dios es el Dios de la resurrección. Y está Dios dándonos una pequeña muestra de lo que haría para poner su pie en territorio gentil en las naciones de la tierra, cuando Él mismo envió a su hijo. Y su hijo murió en la cruz y estuvo 3 días, y hasta el 3er día resucitó de los muertos. Y al resucitar de los muertos, esa es la base de nuestra fe. Por eso es una locura cuando en el pueblo cristiano lo económico te viene a tapar que Él es el Dios de la resurrección, que Él es el Dios que venció la muerte, que no hay imposible para Él. Y esa es la batalla en casa. Dios pelea cada batalla en casa, porque ¿sabes qué? De esas casas de viudas, de adolescentes, de hogares en conflicto, de gente que gana el mínimo, ahí Dios establece su reino y allí crece su reino. Es como la semilla de mostaza, que es el más pequeñito e insignificante de las semillas, pero llega a crecer. Por eso a Dios le interesa la fe de tu casa. Y es hora de dejar de temer lo económico, porque es que tú estás siguiendo al Dios que resucita a los muertos. El Dios que entregó a su hijo y lo resucitó, ¿no te da juntamente con Él lo que necesitas? Estás en batalla, y el enemigo va a utilizar los temores, la opresión económica, la escasez, para tratar de matar la fe. Pero Dios, desde la necesidad, va a querer que tú veas que cada momento de necesidad es una oportunidad para crecer en fe. Ese es nuestro Dios. Llévate esta palabra siempre: aquel que no escatimó ni aun a su propio hijo, ¿no te dará lo que necesitas? Él te lo da. Oramos. Padre, yo te doy gracias. Lo económico es importante, Señor. Sí, es importante. Y está muy cerca de nuestra alma, Dios, de tal manera que las naciones enteras son manipuladas por lo económico. Las ciudades, las familias, las personas, los padres, las madres. Y tú sabes, bendito Señor, que cuando viene la escasez se asoma el miedo, Señor. Pero la fe es superior al temor, Señor. Padre, que no miremos, que no nos movamos como se mueve el mundo, que quiere limitarnos al plano de la razón y de lo natural, Señor, de lo lógico, porque la fe va más allá, Señor, y podemos creer aunque todo alrededor nos diga que no se puede, Señor. Amado Dios, amado Rey, gracias porque tú provees el pan y tú puedes hacer que lo poco no se acabe, Señor. Porque qué lindo mensaje. No es cómo trae la abundancia donde hay poco, sino cómo eres tan suficiente de mantenernos con lo poco sin ningún problema. Y la fe aprende a ver
que no escasea el aceite y la harina y se goza en eso. Puede confiar y seguir confiando, aunque la palabra poco siga en casa. La palabra poco en casa no es ningún problema. La palabra poco en casa no debe traer tristeza. La palabra poco en casa debe conectarnos con un Dios que es suficiente. Porque no dependemos de lo poco, dependemos del Dios que hizo los cielos y la tierra. Así que estás en el tiempo de lo poco, alégrate, porque son momentos deliciosos para ver cómo no escasea, cómo no escasea, cómo no escasea. Bendito Dios. Pero sobre todas las cosas, que entendamos que tú eres la resurrección y la vida, que tú eres el Dios que venció a la muerte, Señor, y que nuestras casas estén protegidas por ese tipo de fe, porque allí, en esa mujer viuda y en ese niño resucitado, Señor, empezaron los creyentes que después tu Hijo alcanzaría, Señor amado, después de la resurrección en la cruz. Gracias, porque mientras Jezabel pensó que iba a matar la fe, tú lo que hiciste fue extenderla y anunciar que la extenderías a las naciones. Y llegaste a Colombia, Señor. Yo te pido que levantes a este pueblo en fe, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a adorar al Señor con nuestras ofrendas. Mira, es un error y una manipulación del enemigo cuando uno utiliza una palabra como esta con la motivación de que la gente deje todo su dinero acá. Dios me guarde de que esa sea mi motivación. No quiero eso. El objetivo es la fe. Por eso la palabra de Dios dice: cada quien dé de acuerdo a como ha propuesto en su corazón, porque es eso lo que Dios le interesa al corazón. Pero obviamente habrá momentos donde llegará el temor y el Señor dice: no temas, no temas. Que ese dame a mí primero sea llevado por el Espíritu de Dios como Él quiera a tu corazón. Yo simplemente te digo: ven y pasa tu ofrenda con alegría de corazón.